Buenas tardes, pues continuamos con nuestra formación. En el encuentro pasado veíamos la primera etapa de la historia de la salvación y veíamos quiénes habían sido pues nuestros patriarcas, que fueron Abraham, Isaac y Jacob. Vimos pues que Jacob tenía 12 hijos, de los cuales se formaban las 12 tribus de Israel. Hoy vamos a ver una maravillosa intervención de amor de Dios hacia su pueblo, al pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo el pueblo que clama a Dios y Dios le responde con amor. Ellos se sienten tristes y desesperados porque viven una cultura de muerte, de esclavitud. Pero, ¿qué tiene que ver conmigo? En nuestros tiempos también nosotros estamos viviendo muchas esclavitudes. ¿Cuáles son tus esclavitudes, hermano? También estamos viviendo una cultura de muerte. ¿Qué hechos o qué acontecimientos estamos viviendo de cultura de muerte? Vemos pues que también es parte de nuestra historia. Pues bien, de los 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob que formaban las 12 tribus de Israel, ¿cómo se tenían celos? Los hijos de Jacob tenían celos de su hermano José. Por eso les dije que leyeran la historia de José el soñador. Y cómo lo quisieron matar y lo vendieron a unos mercaderes que a su vez lo vendieron a los egipcios, y cómo pues José estaba en Egipto esclavo, pero Dios le había dado un don. Ese don era el de saber interpretar los sueños. ¿Y cómo le interpreta pues los sueños? Al faraón, y después lo invita a vivir en la corte. Pasado mucho tiempo, como en esa región hubo una gran hambre, entonces los hijos de Jacob tuvieron que salir a buscar de comer y van a Egipto. Y ahí es donde José recuerda quiénes son sus hermanos y cómo pues sus hermanos lo reconocen al final. Es así pues como el pueblo de Israel en ese ir y venir se va quedando y va teniendo contacto con los egipcios, y es ahí donde se va quedando pues en Egipto. A los faraones, a la muerte de José, después los faraones que siguieron, a ellos no les interesaba el pueblo, al contrario, ellos querían superarse y tener cada día más, y como los tienen como esclavos. En esta nueva historia va a haber algunos personajes muy importantes como son Moisés, Aarón y Miriam o María, la hermana de Moisés. Esta historia pues se relata en la Biblia y se remonta a los años 1250 a 1225 antes de Cristo. Pero durante todo este tiempo que estuvieron los israelitas en Egipto como esclavos, pasaron como 400 años y la Biblia no nos dice absolutamente nada sobre él. Hasta que nos recuerda pues que los hebreos ya estaban establecidos ahí en Egipto y cómo los egipcios les tenían grandes esclavitudes, y algunos de estos rasgos fueron los siguientes: los explotaban y oprimían con trabajos inhumanos, y los guardias egipcios como pues los tenían oprimidos. Les prohibían pues que llegara el pueblo a extenderse y les exigían que mataran a sus primogénitos. Y aquí empieza pues cómo surge la libertad, cómo Dios les va a dar la libertad, cómo el clamor de su pueblo llega a Dios. Entonces el pueblo de Israel era muy unido, pero iba creciendo en número, y una de sus cosas más grandes que tenían era el respeto a la vida, y eran los que los egipcios les estaban quitando. Y como pues una mujer valiente de la tribu de Leví logra que su hijo nazca y que vaya creciendo poco a poco. Cuando ya no lo pudo esconder, ¿cómo se da la manera para que su hijo viva? Teje una cestita, lo echa al río para que la hija del faraón lo encuentre y lo acoja, porque era un niño muy hermoso.
y cómo pues su hermana Miriam se ofrece para cuidarlo. Y ahí inicia pues la historia del libertador del pueblo de Israel. Por eso Moisés significa salvado de las aguas. Y es así como Moisés logra vivir en la corte del faraón. Al pasar el tiempo, Moisés se da cuenta cómo sus hermanos sufren mucho y quiere defenderlos cuando un egipcio estaba golpeando fuertemente a un hebreo o israelita. Moisés lo defiende y mata al egipcio por defender a los israelitas, y como los mismos israelitas lo delatan y Moisés tiene que huir. Huye pues al desierto, se va lejos y llega al país de Moab. Y ahí es donde se establece, va criando, se casa, tiene su esposa, tiene muchos bienes y tiene propiedades. Entonces ahí ya está establecido bien Moisés, lleno de comodidades, ya se siente mejor, pero siente pues que no puede volver a Egipto. Y es ahí donde Dios empieza con su plan. Un día que Moisés andaba pastoreando su rebaño, como ve que una zarza arde, se acerca y le dice el Señor: quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Y ahí es donde Dios le dice su nombre, le dice: yo soy el que soy. Pero también le da una misión de que vaya a liberar el pueblo de Israel. Como Moisés le dice: yo no puedo, Señor. Y Dios le dice: yo estaré contigo. ¿Por qué no mandas a mi hermano Aarón? Yo estaré contigo. Señor, soy tartamudo. Y le dice: yo estaré contigo. A veces nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando el Señor nos da una misión, nos negamos, pero nunca nos damos cuenta que Él va a estar con nosotros. Claro que la misión que iba a cumplir no era fácil. Iba a haber muchos inconvenientes, muchas cuestiones inhumanas, quizá que Moisés decía: no vamos a poder salir de ellas, pero ahí era donde más se manifestaba que Dios lo acompañaba. Una de estas manifestaciones grandes fueron pues las 10 plagas que manda el Señor al pueblo de Egipto para que libere al pueblo de Israel, y como el mismo faraón no los quiere dejar ir porque era un pueblo numeroso y temía que ese pueblo numeroso rebasara a los egipcios. Cómo los hicieron trabajar en cosas muy pesadas, y una de ellas era la construcción. Vemos pues las pirámides de Egipto probablemente fueron construidas por los mismos israelitas y a otros que ellos tenían como esclavos también. Vemos la última de esas plagas que Dios manda es la muerte de los primogénitos, para que el faraón logre sacar pues al pueblo de Egipto. Vemos cómo ellos celebran la fiesta de la Pascua. Para ellos, este hecho donde Dios se ha manifestado con mucho amor va a ser un memorial que lo van a ir recordando de generación en generación hasta la Pascua de Cristo, como Cristo celebra su Pascua también, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Y como pues los israelitas son liberados y van al desierto guiados por Moisés y por su hermano Aarón. Y como pues juntos ellos se van a consolar, se van a ir unidos y a querer formar lo que va a ser su pueblo. Y ahí vemos las maravillas que hace Dios, y vemos cómo nosotros también, como Moisés es figura del nuevo libertador, y el más grande, que es Cristo, ese es el libertador del nuevo pueblo de Israel que somos nosotros, y como nosotros también somos liberados y a veces no sabemos vivir la libertad, por eso nos rebelamos. Hay que estar pendiente de el próximo encuentro que vamos a tener, cómo vamos a ir viendo esa intervención de amor de Dios. Si ustedes quieren leer más ampliamente esta historia, lo vamos a ver en el libro del Éxodo, el libro de los Números y en el libro del Deuteronomio. Es muy bueno que nosotros leamos la Sagrada Escritura y comparemos nuestro caminar
con el caminar del pueblo de Israel. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, Dios los bendiga.